Las declaraciones del nuncio apostólico han vuelto a encender el debate sobre los matrimonios igualitarios en un clima de polarización. Este tema es un asunto que polariza y, por supuesto, también de denuncias por un creciente clima de intolerancia y homofobia. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, vamos a arrancar en un minuto. Vamos a tener a representantes de la COPRED, de la Comisión contra la Discriminación, y también de la comunidad LGBT. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que me mande ahí sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a iniciar nuestro debate de hoy. La problemática de la violencia que afecta a la seguridad ha alcanzado especial visibilidad en las últimas semanas por los ataques y crímenes contra personas de la comunidad LGBT con preferencias sexuales distintas. Grupos de la sociedad civil denuncian que se ha recrudecido un clima de intolerancia y violencia hacia ellos a raíz de las manifestaciones en varias ciudades del país contra la iniciativa de matrimonio igualitario que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2016. La polémica sobre los matrimonios del mismo sexo, en efecto, es un tema que polariza la sociedad mexicana, ya que casi la mitad de la población apoya que pueda garantizarse ese derecho constitucionalmente y la otra rechaza esa posibilidad. En el Senado se han presentado puntos de acuerdo para pedir a la Secretaría de Gobernación y a las Procuradurías Federales y de los estados que tomen cartas en el asunto para proteger a los miembros de esta comunidad de ataques por homofobia. La preocupación por superar el diferendo involucra también al Vaticano, cuyo nuevo representante en el país, Franco Coppola, declaró al presentar cartas credenciales al presidente que México debe encontrar su propia fórmula para garantizar el derecho a estas uniones que, sin embargo, son ampliamente rechazadas entre los líderes de la Iglesia Nacional. ¿Hay relación entre la iniciativa y crímenes por homofobia? ¿Es posible evitar que las posiciones en contra se manifiesten? 1. Cuestionado sobre el matrimonio igualitario, el nuevo nuncio apostólico en México, Franco Coppola, dijo poder responder con la doctrina de la Iglesia, pero no es una respuesta que como pastor deba dar, y sugirió también revisar si se encuadra en la Convención Universal de los Derechos Humanos para, en su caso, encontrar la vía mexicana y saldar la polémica. 2. El arzobispo de México, Norberto Rivera, lamentó que no se haya consultado a los diversos sectores de la sociedad sobre la iniciativa en materia de matrimonio igualitario y que se busque imponer una categoría de género además del femenino y el masculino. La organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, Asociación Civil, han contabilizado que entre 1995 y 2015 se cometieron 1.310 asesinatos, de los cuales 1.021 son hombres homosexuales, 265 transexuales y 24 lesbianas. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros, y hoy nos vamos a meter a un tema que es polémico, que divide a la sociedad mexicana, que genera muchas posiciones diversas, y es el del matrimonio igualitario y, por supuesto, el tema del creciente clima de crímenes de homofobia que puede estar relacionado con la misma discusión pública que hay desde hace unos meses y que ha sido vuelta a encender, o que se ha reiniciado, digamos, o ha cobrado nuevamente fuerza por las declaraciones del nuncio, que al llegar y presentar sus cartas credenciales al presidente Peña dijo que lo que tenía que buscar México era una vía mexicana para regularizar, para constitucionalizar o para legalizar los matrimonios igualitarios en el contexto, digamos, de los derechos humanos. Me da mucho gusto, para entrarle a este tema, que me acompañen hoy aquí Óscar Medina, presidente de la Red de Acción México Diverso. Muchas gracias, Óscar. No, al contrario, gracias. Un placer tenerte aquí, y por supuesto Jacqueline Lajoist. Encantada, como siempre, de estar contigo. Presidenta de la COPRED, muchas gracias. Encantada de estar acá. De la Comisión contra la Discriminación del Distrito Federal, y también Nidia Ayala. Nidia, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Nidia trabaja en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Así es. Muy bien, pues si quieren arrancamos, y voy a arrancar contigo, Óscar. Okay. Y el primer tema es si hay datos suficientes para establecer una relación entre la presentación de la iniciativa del presidente Peña en mayo y luego las protestas que se dieron alrededor de ella, los rechazos que hubo en diversas manifestaciones en la ciudad, y el aumento de un clima, digamos, de homofobia o de intolerancia hacia la comunidad LGBT.
Sí, de hecho sí, ya en los últimos años hemos estado, particularmente los grupos de hombres homosexuales, trabajando mucho el tema con respecto a los crímenes de odio por homofobia a la comunidad de hombres homosexuales. Entonces es el sector de diversidad sexual que tiene la mayor cantidad de datos documentados, porque desde hace muchos años se ha estado documentando a través de organizaciones sociales o asociaciones civiles y particularmente lo que sale en medios de comunicación. Entonces hay datos estadísticos, que hay un suplemento que es suplemento letra S de la jornada, en donde tiene toda una estadística desde 1900 y tantos hasta 2008, creo que es el último, y hay unos datos ahí que son todo lo que se ha salido en medios de comunicación con respecto a crímenes que se asocian a crímenes de odio por homofobia. Pero, ¿no? en concreto, después del tiempo. Y después de eso, ya habíamos logrado que bajara un poco la incidencia, ¿no? Okay. Ya no era tan común encontrar un crimen de odio tan salvaje como estaba pasando. Después de que empezaron las declaraciones de la Iglesia y las marchas del Frente Nacional por la Familia, se han empezado a dar en estados de la República crímenes de odio muy violentos, muy sádicos a la comunidad homosexual, nuevamente. En ese tenor, ¿no? Entonces, incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en reuniones que hemos tenido en privado para elaboración de protocolos de atención al tema, reconoce el aumento de las víctimas por homofobia, de crímenes de odio, a partir de las declaraciones de la Iglesia. Reconoce el incremento. ¿Cómo ves, Nidia? ¿Tú has sufrido alguna agresión en tu persona o de gente cercana a partir de la presentación de la iniciativa del presidente Peña? Desde antes, yo creo que un poquito antes, pero desde que ocurrió esto con el presidente Peña Nieto, como que ha sido más la agresión a compañeras, no directamente a mí, ¿no? Pero en cierto modo al ver la agresión hacia a compañeras de transgénero, transexuales, sí es preocupante, porque no se sabe si van a llegar a agredirnos directamente por una u otra cosa, ¿no? Ya sea por las declaraciones de la Iglesia, por el presidente, o sea, estamos todas con esa zozobra y cuidándonos de cierta forma, ¿no? Tanto las sexoservidoras como personas que tenemos una profesión, toda la comunidad trans, lo hemos comentado, lo hemos platicado y todas estamos con la zozobra de que nos llegue a pasar algo. O sea, hay un clima de temor, de miedo, Jacqueline. ¿Cómo el DF es un escaparate? ¿Qué experiencia has tenido tú ahí en la COPRED de mayo para acá? Pues mira, lo que sí es cierto, a mí me parece que el discurso del Movimiento Nacional por la Familia, cuando dice que las parejas de homosexuales, de lesbianas, trans, no son normales, y hace, aunque ellos digan que no son discriminatorios, ni son homofóbicos, ni lesfóbicos, ni transfóbicos, lo que sí es cierto es que es un mensaje de desigualdad el que están mandando. Y además de desigualdad, están colocando a la comunidad LGBT como aquellos enfermos, incluso criminales y pecadores. Claro. Sí. Entonces, cuando tú colocas a un grupo de población en esta situación, lo que ocasiona es que aquellos que están a favor de esas ideas encuentran de repente, se encuentran arropados en este discurso. Gente que a lo mejor sí puede ser homofóbica, lesfóbica, asesina, criminal, se siente arropada y dice, bueno, a lo mejor mi pensamiento no es tan erróneo porque este Grupo Nacional por la Familia y las iglesias, porque no solamente ha sido la católica, creo que hay que decirlo con muchísima claridad, claro, las iglesias cristianas, entonces, ¿por qué no lo hago? De ahí a que yo diga que los dos crímenes que se dieron en la Ciudad de México son fomentados por esto, esa es otra cosa. Ajá. De eso yo no tengo la certeza y no me atrevería a decirlo. Pero lo que sí puedo decir con mucha certeza es que sí ha crecido el discurso de odio, y lo ves en las redes sociales, y lo ves en la calle. Digamos, no es fácil establecer, digamos, una relación causal entre el clima y la comisión de delitos o crímenes. Sin embargo, sí estás viendo que hay un clima yo lo que sí noto que se ha incrementado, o incluso discursos de odio o de intolerancia. Yo más diría eso, pues lo que más he visto es estos discursos de odio. Digo, a mí me llegan todos los días en las redes sociales, ¿no? Ya sea en la de COPRED o en la mía, ¿no? Ajá. Que por qué los defendemos, que por qué no defendemos mejor a las niñas y a los niños pobrecitos, ¿no? Que van a ser adoptados por ellos, o por qué no defendemos otras causas, siendo que en el Consejo defendemos todas. Ahorita traemos todo el tema de población y situación de calle, por cierto. Uh-huh. Pero entonces hay como una justificación. Entonces, este pensamiento que ya estábamos
tratando de eliminar, o como yo decía, el pensamiento homofóbico y lesfóbico de closet. A mí en tu cama con tu almohada piensa lo que quieras, ¿no? Pero no puedes violentar el derecho a la educación, al trabajo, al bienestar y al acceso a la justicia de nadie por tus prejuicios ni por tus estigmas. Hoy lo que estoy viendo es que esa conducta, ¿no?, se siente segura y se siente arropada de poder hacerse pública. Y eso sí es un riesgo. Ahora, el pensamiento criminal ese siempre está ahí. Como gobierno uno no puede hacer nada con el pensamiento criminal. Y la violencia en el país no también. No puedes hacerle nada. Sí. Pero lo que sí estamos haciendo mucho en el gobierno de la Ciudad de México es todo el tema que tiene que ver con la prevención. Y si se llega a ejecutar el crimen, el delito, ¿no?, pues todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Que bueno, que también hay que decirlo de paso que estamos en un nuevo proceso de justicia, pues todo lo que tiene que ver con los juicios orales. Sistema penal adversarial. Exactamente, están con estos dos asesinatos. Pero fíjate qué interesante, porque podemos tener en el espacio público, socialmente dos mensajes distintos, Oscar. Uno es, como decía Jacqueline, el mensaje de mayor intolerancia, que puede hacer que haya más confianza para que, digamos, estas conductas se expresen públicamente. Pero también está el discurso que trajo el nuncio apostólico y que viene a decir desde el día que llega, oigan, a ver, la Iglesia no va a juzgar de acuerdo con sus parámetros o sus cánones, vamos a juzgar en función de los derechos humanos para salir y resolver este asunto y superarlo. Lo del nuncio y otros tantos, porque desde lo que declara Valdemar hasta cómo se manejan en el episcopado, las publicaciones en el semanario Desde la Fe, o sea, ya vienen trabajando esta idea y este discurso de tiempo atrás, porque también desafortunadamente... La Iglesia mexicana, yo pensé que había divisiones entre la Iglesia mexicana o distintas posiciones respecto al Vaticano. Hay distinta posición, de hecho. Lo que nosotros hemos detectado, y gente que está metida también en el asunto teológico y tal, es que, por ejemplo, Vaticano puede tener una línea de trabajo para acá, ¿no? Y una posición con respecto a este tema. Pero en la Iglesia mexicana, en la católica, hablo de la católica, el grupo que está en contra del matrimonio igualitario, la comunidad de diversidad, es el grupo de Norberto Rivera, que son un grupo de los más conservadores al interior de la Iglesia mexicana. Bueno, nada más y nada menos que el arzobispo, o sea, no es un grupo marginal. Pero no es toda. Desafortunadamente es quienes manejan, por ejemplo, al vocero de, ¿no? Entonces, aquí lo peligroso es esto, y como bien acota Jacqueline, Ciudad de México tiene una buena cobertura en cuanto a los planes de gobierno y la lucha por la no discriminación y la igualdad. El problema es que Ciudad de México no es todo el país. Entonces, si tú tienes a un jerarca católico, evangélico, el que quieras, que abre la boca, dice algo y ejerce un discurso que está prohibido, porque no lo puede hacer, y gobierno, autoridades o como le quieras llamar, no lo limitan o no lo controlan a que eso no ocurra, crea ese estado de comodidad de personas que ven que si este sector lo está haciendo, pues yo también lo hago. A mí me preocupa, no nada más por la cuestión de lo que diga la Iglesia. Yo veo no digo, yo como Jacqueline no te puedo asegurar, sí, por este discurso mataron a las dos compañeras de Ciudad de México. Si no lo que sí te puedo asegurar es que a raíz de que empezó este discurso, empezó la incidencia de los casos nuevamente. Y, por ejemplo, un factor que hemos estado viendo, que es la visibilidad ahora de los grupos neonazis. Eso tenía mucho tiempo que no lo veíamos, y ahora que fue justamente la marcha del Frente Nacional por la Familia en Ciudad de México, cuando hicieron la nacional y vinieron todos acá, y había un grupo de comunidad de diversidad sexual, como no en confrontación, pero esperando, como una respuesta, estaban en conjunto. Había un tercer grupo que no era ni de los de diversidad, ni los del Frente Nacional por la Familia, que era un grupo radical de neonazis que estaban en la zona, generando esta cuestión ya francamente de agresión directa. Entonces, eso se está generando. Ahora, el tema es, desde el punto de vista de la comunidad, ¿hay un doble discurso o hay hay un doble discurso en el Vaticano, o hay un doble discurso o una diferencia de discursos entre la Iglesia local y la Santa Sede? ¿Cómo lo perciben? Yo pienso que es una mezcla de discursos, ¿no? Porque, vamos, cada quien aporta o entiende lo que cree de lo que dice el Vaticano, de lo que dice Norberto Rivera, o sea, es como un teléfono descompuesto, vamos, ¿no? Y nadie sabe en realidad cuál es la finalidad. De hecho, en la marcha que hubo, había gente a las que entrevistaban, ¿y usted qué piensa de la heterosexualidad? No, yo estoy en contra. O sea, desde ahí, o sea, no están informados, no están documentados, no sabían a qué iban a esa marcha. Mucha gente no sabe qué es la heterosexualidad, la transexualidad.
y fueron a esa marcha, y al momento de hacerles esas preguntas, o sea, no coincidía con lo que estaban contestando, ¿no? O sea, no sabían a qué iban. ¿Sientes que hay más, digamos, hay más prejuicios que información? Exacto. O demagogia de la fe. Sí, sí, de demagogia de la fe o fanatismo, y como lo ordena ahí la iglesia, pues vamos, ¿no? Porque la iglesia dice que está mal, pues Aunque vamos. la iglesia se deslindó de esas marchas. Pero después de la marcha. O sea, Se deslindaron cuando empezaron las denuncias. Lo que pasa es que sociedad civil, cuando hicieron las marchas en los estados, empezaron a detectar sacerdotes y gente que pertenecía a la iglesia. Y entonces empezaron a generar denuncias del orden civil. Después de eso, como que vieron que mejor no, entonces ya se deslindaron de esto. Aunque pues ahí están los videos de cuando estaban ellos en el púlpito. Tengo que irme a un corte comercial, regreso contigo sobre esto. Si hay un doble discurso. Estamos en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la reactivación de la polémica sobre matrimonio igualitario y sobre las denuncias que hay sobre un incremento del clima de intolerancia y de violencia homofóbica. Me quedé contigo, Jacqueline Lajoy, presidenta del COPRED, la Comisión de Discriminación del Distrito Federal, y me quedé estábamos en esa discusión, si estamos frente a un doble discurso del Vaticano o una diferencia de posturas entre el Vaticano y la iglesia local porque no coinciden. A ver, yo creo que la iglesia, Vaticano en México y en América Latina tiene un mismo discurso. Y el mismo discurso es: no aceptamos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese es el discurso. Me parece que hay quienes son de avanzada y entienden que en el caso de México es asunto de gobierno a partir del Estado laico, y entonces reconocen que las modificaciones constitucionales no les tocan a la iglesia, ¿no? Pueden opinar, sí, pero no tienen derecho a incidir, y así lo digo de claro, luego se molestan: sí tenemos derecho a incidir. No tienes derecho, porque vivimos en un Estado laico. De opinar sí, y de que te oigan otros, incidir no. Y entonces me parece que hay quienes entienden muy bien esto, y por eso vemos pronunciamientos como el nuncio, que dice, pues hagámoslo allá a la mexicana, ¿no? Que a la mexicana se encuentre la solución. El Papa dice que no está en su contra, pero también hay otro discurso, hay otro en medio muy chistoso, fíjate, que acabo de escuchar hace poco, que me decían, la iglesia no discrimina, lo único que les pide es que no tengan relaciones sexuales. No, pues gracias. Pues yo había escuchado, no eso, sino no le llamen matrimonio, llámenle de cualquier otra manera. No sé si eso significa la vía mexicana. Yo lo he escuchado más bien eso en los que no son sacerdotes, pues, ¿no? En por ejemplo, la Frente Nacional por la Familia, que dice que el matrimonio es consagrado y viene desde el origen, y entonces es entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué? Porque ante la ley el matrimonio tiene una mirada clara de derechos y atribuciones que no le puedes poner otro nombre, así se llama, matrimonio. Y por otro lado tenemos los ortodoxos, como Valdemar, como Norberto y como muchos otros obispos, en donde sí están convencidos que es una deformación, tanto que fueron capaces de sacar en el Semanario de la Fe un documento en donde decían que Richard Cohen, a quien por cierto COPRED ya lo ha denunciado porque viene a dar terapias de que cura la homosexualidad, y eso no es cierto, poniéndolo a él como quien, mira, entonces es voluntad, ¿no? Y entonces tú eres gay porque quieres, porque yo, iglesia, te estoy dando aquí quien te va a quitar lo gay. Luego, eso no es cierto, ¿no? Porque no es un tema de voluntades. Yo soy una mujer heterosexual y yo, por más ganas que le eche y por más terapia que me le den, nunca me van a gustar las mujeres. Es la desinformación. Ahora, ¿cómo siente, a ver, tú, estos discursos, incluso los matices que estamos viendo en algunos de ellos, crees que, digamos, son o pueden allanar el camino para encontrar una solución, sobre todo para salir un poco de la polémica en el que se encuentra, digamos, el país con esto? Hombre, no, yo creo que mientras haya un discurso extremo por parte de quien sea, no se va a poder allanar nada. Tiene que ser una cuestión de estar en disposición de estar en conjunto hablando las cosas. Pero si partimos del punto de vista de que lo que estaba clamando la Iglesia Católica y las otras iglesias, pero particularmente la católica, no te está hablando ya nada más de un asunto de orientación o preferencia, porque digo, si se avienta la puntada de traer a Cohen para que te curen de la homosexualidad, cuando la homosexualidad no es enfermedad, pues ya estamos mal, ¿no? Luego,
No están hablando nada más en contra de la orientación o preferencia sexual, que sería el caso de las personas homosexuales, lesbianas o gays, sino que ya también se están metiendo con una desinformación a atacar a las personas transexuales. Porque esta mala información sobre la ideología de género con la que están atacando a las personas transexuales es francamente degradante para cualquier persona. Entonces ya están jalando parejo no nada más con una situación de vivir en pecado en lo que representa el matrimonio, para ellos como sacramento, sino de lo que se debe y no se debe hacer en cuanto a lo que mi moral o mi ética religiosa. Las prácticas que decía Jacqueline. Exacto. Y eso afecta a las personas transexuales porque también están en una situación de indefensión superior a la que pueden estar, por ejemplo, nosotros como hombre homosexual o una mujer lesbiana. Desde el momento en que se está buscando el reconocimiento de la identidad de género y va pegada en la misma iniciativa que presenta el presidente, también bloquean el proceso de que se pueda reconocer a nivel federal el reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales. ¿Te sientes mucho más vulnerable? No, después de haber hecho mi cambio de identidad de género, algo que los documentos que me soportan como mujer transexual, ya no. Pero hay gentes que se han acercado a mí que me dicen, ¿cómo le hago? Yo en el hospital llevo trabajando 23 años. ¿Sí? Ahí empecé mi proceso de transición. Sí fui discriminada por autoridades de ahí, que me dijeron, no te vamos a llamar Nadia hasta que nos muestres tu documento oficial donde diga que eres Nadia. El trámite lo pude haber hecho ahí, pero yo me dirigí a la Secretaría de Salud para que de ahí delegaran hacer los trámites, ¿no? Y pues ya no me siento tan vulnerable. Todas las personas que me decían, no te vamos a decir Nadia, y ahora todas me dicen Nadia. De hecho, le mostré mi gafete, ya está como Nadia, mi tarjeta del checador, mi talón de pago, todo. Ya no me siento tan vulnerable. Pero hay compañeras que no saben cómo dirigirse a las autoridades o que están en instituciones gubernamentales y no saben cómo hacer el proceso, ¿sí? En instituciones privadas que lamentablemente las han despedido porque no saben cómo llegar. Ahora fíjate, en cualquier caso, ahí está una vía legal que ya está reconocida, como está reconocido también a través de fallos judiciales el matrimonio igualitario. Sí. Y tú recordabas hace un momento cómo ha avanzado también en los congresos de los estados. Entonces es un asunto de verdad como muy complicado porque por un lado ves que legalmente, ahí está lo que acaba de decir Nadia, camina y digamos ahí ha habido avances, tú estás en el trabajo sobre todo en los estados, sin embargo el debate público sí se ha modificado. Sí, efectivamente. Sin embargo, hay una realidad. Y la realidad es que la Ciudad de México somos la única entidad federativa que tiene autoridad para hablar sobre qué pasa en una sociedad cuando se aprueba el matrimonio, la adopción o el cambio de identidad de género. Tenemos más de 6 años con el matrimonio. ¿Más de cuántos son? 7,000 matrimonios. 7,000 matrimonios y solamente 9 adopciones. Lo cual también nos pone en la justa realidad, porque hay quien dice, por ejemplo, Frente Nacional por la Familia, que ahora en la Ciudad de México regalamos a los hablando niños. De la reactivación de la polémica sobre matrimonio igualitario y el crecimiento del clima, la atmósfera digamos, intolerancia y crímenes por homofobia. Algunos datos conviene para arrancar y darle la palabra a Jacqueline Lajoix, presidenta del CONAPRED, y es en lo que va en el Distrito Federal. En los 7 años desde que se legalizó el matrimonio igualitario, ha habido cerca de 7,000 matrimonios, 9 adopciones solamente, y nos acaban de dar el dato también, 2,000 datos de cambio de identidad. ¿Cómo valoras estos datos en el DF? Que por supuesto es una caja de cristal para el país. Claro, pero también es un muy buen argumento, porque parte de lo que dice el Frente Nacional por la Familia y las iglesias cristianas todas, es que el matrimonio entre personas del mismo sexo daña el tejido social y violenta esta idea de matrimonio natural que se tiene mamá, papá e hijos. 6 años después, yo te puedo decir que en la Ciudad de México nadie ha salido corriendo de la Ciudad de México porque existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos seguimos viviendo aquí, saldrán por otras cosas. Pero hoy las niñas y los niños que están formadas bajo la religión católica siguen yendo al catecismo. Se sigue habiendo primeras comuniones, bautismos, los sacramentos, las manifestaciones religiosas se siguen dando. Y en las escuelas también cada vez encontramos escuelas
donde las parejas, las familias homoparentales o lesbo-maternales pueden llevar a sus hijas y a sus hijos y conviven en sociedad y conviven de manera armoniosa. Entonces, no es cierto que una realidad así, que es una realidad de siempre, además no es nuevo, que apenas se quiera reconocer es otra cosa, pero ahí ha estado siempre. Y otro dato que yo quería dar es que a partir del 4 de febrero, que es cuando el Movimiento Nacional por la Familia presenta la iniciativa en el Senado para modificación del artículo 4 y donde se diga que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer, al día de hoy ya ha habido 2 estados más que ya legalizaron el matrimonio, que es Morelos y Coahuila, y ya además, por lo menos en Nuevo León, el Bronco ya dijo que él no tenía ningún inconveniente. Entonces vamos a cerrar salvo el año. el tema de adopción, ¿no? La pega del Bronco fue, o el obstáculo que el Bronco fue el tema de adopción. Pero que en el tema de cuando vamos ejerciendo los derechos, ese es un tema que se tiene que dar de manera natural, porque no es el derecho del cónyuge, es el derecho de las niñas y de los niños. Entonces una niña y un niño no le puedes prohibir el derecho a que 2 varones lo adopten o 2 mujeres lo adopten, porque estarías violando el derecho de las niñas y de los niños, ¿sí me entiendes? Sí, si hay solamente, si el niño o la niña solamente tienen de frente una familia homoparental, ni modo que le digas, no niño, te quedas aquí en el orfanatorio, ¿no? Y porque no te voy a dar esa familia, eso es violar el derecho de las niñas y los niños, ¿no? ¿Cómo ves? De verdad que es muy complejo el panorama porque sabes que es una sensación de mucha fragmentación, posiciones diversas, caminan ciertos cambios legales, otros se detienen. ¿Cuál es la red en concreto? ¿Hacia dónde trata de caminar? Ok, la Red de Acción Ciudadana México Diverso lo que hace sobre todo es incidencia legislativa y generación de políticas de gobierno, o sea, de políticas públicas, en atención a grupos de mayor vulnerabilidad. Luego entonces está incluida la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual. Entonces, por eso tenemos este pulso en los estados, porque hacemos mucha incidencia directa con los congresos locales para poder generar esta guía legislativa de ir cambiando los artículos locales. Esa es la crítica que hacen los del frente, que tienen una gran capacidad de... Exacto. Lo que pasa es que cabildeo. Uno se mueve a donde se tiene que mover. Ellos están tratando de hacerlo desde el púlpito, nosotros lo hacemos de donde estamos. Nuestro plano es la sociedad y la sociedad se rige por normas que están en las leyes que nosotros estamos generando. Y toda ley es perfectible. Entonces, de entrada lo que nos hace falta también, y que la red trabaja mucho en eso, es en la comunicación de qué somos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la homofobia que la transfobia. Está la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia. Entonces, cada uno de los grupos de diversidad sexual tiene una problemática distinta generada por ese odio, ¿no? A mí me pueden odiar por ser homosexual, que es mi orientación y preferencia, pero ella la van a odiar por ser lo que es, por su condición de vida, y eso es la transfobia. Y hay que poner mucha atención en la educación para que la gente pueda entender qué somos, hacia dónde vamos y qué hacemos. El tema álgido que nos puso a todos en échense para atrás con lo que llevamos conseguido es justamente la adopción, que está en la iniciativa del presidente. Nosotros no estamos pidiendo ser padres, ni que nos autoricen a adoptar. Todos podemos ser padres. Hasta ahora yo tengo entendido, mientras yo no sea estéril, sea o no homosexual, yo puedo ser padre. Entonces no me están otorgando el derecho a hacerlo. Y yo vengo de una familia en donde era hombre y mujer el matrimonio, y nací de un hombre y mujer heterosexual, y bueno, soy homosexual. Entonces esta cuestión también del argumento de que como 2 hombres o 2 mujeres van a tener un niño o niña, le van a pasar la presentación. De serlo, ¿no? Eso sería muy difícil. Sí. Más bien de reconocerlo. Pero, a ver, al mismo tiempo llevamos casi 15 años de un fuerte debate y aparentemente al menos de un gran avance respecto a la discriminación desde la primera ley federal y luego las distintas en los estados y en el Distrito Federal. ¿Tú sientes que hay actualmente, digamos, un cambio en esa dirección? ¿Que sientes que ese avance que había habido, digamos, en la cultura por el trabajo de las propias instituciones a una mayor tolerancia, crees que eso se está revirtiendo? No se ha ¿Crees que eso va para atrás? Como que se ha estancado. Y vuelvo a lo mismo, porque la gente no está enterada, ¿sí? La gente heterosexual o la gente que llevan a las marchas no están enteradas en sí de lo que uno busca, ¿no? En este caso del matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo. Después yo presiento que van a empezar como una transexual puede adoptar un hijo, ¿no? O sea, han sido pasos que se han ido dando,
Sí, y van a ir saltando más y más y más y más. O sea, digamos que las posiciones conservadoras tú las ves mucho más, el respaldo a posiciones conservadoras lo ves mucho más en falta de información y en prejuicios que en que haya habido o en que se haya revertido, digamos, los avances de la cultura de la discriminación. ¿Cómo lo ves tú, Jacqueline? Definitivamente le estamos ganando terreno a la discriminación. A mí me parece esto una realidad. Y prueba de ganarle el terreno es que hoy lo estamos discutiendo. Hace 15 años nadie hablaba de las mujeres trans, no hablábamos de la adopción, no hablábamos del matrimonio. Hoy estamos hablando de eso. Hoy por hoy, en la Ciudad de México, discriminar es un delito. Antes esto no existía. Hoy existe un consejo para prevenir y eliminar la discriminación que sancionamos la conducta discriminatoria. Entonces, claro que vamos avanzando, pero al momento en que vas avanzando, claro, estos grupos que estaban cómodos en una situación en donde esto no se visibilizaba y de repente se empieza a visibilizar, por supuesto que salen al escenario, brincan al escenario y dicen, a ver, ¿cómo si yo estábamos muy bien? Sin que esto se visibilizara, sin que se respetaran los derechos y solamente valieran los míos. Claro, entonces ahí viene esa confrontación, pero esa confrontación viene que le estamos ganando terreno a la discriminación, por eso está viniendo. De hecho, es un indicativo de avance. A mí se me acabó, perdón, Nadia, se me acabó el tiempo. Me tengo que ir. Discúlpame, me van a cortar. Muchas gracias, Nadia Ayala. Muchas gracias, Jacqueline Lajoy. Muchas gracias, Oscar Medina, pero sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.